Hola, si entraste a este video seguramente estás metido en el mundo de las tarántulas. Si es así, vamos a hacer un examen rápido para ver si realmente sabes diferenciar una tarántula de otras arañas similares. Y si no estás metido en este mundillo, igualmente quédate. A ver, rápidamente, ¿tarántula o no? Efectivamente sí lo es una Brachypelma baumgarteni, muy fácil. Esta, ¿tarántula o no? En efecto, no es una tarántula, es una araña saltarina, así que nada que ver con las tarántulas. Ahora, ¿qué me dices de esta? Puede que hayas dudado un poco, pero efectivamente sigue siendo una tarántula, es Luphosemus elongatus. Ahora, ¿qué me dices de esta? Si dijiste sí, lamento decirte que estás equivocado, no es una tarántula, sino una araña de la familia Barrichellidae. Ahora, ¿qué tal esta? Si dijiste que no porque se parecía a la pasada, nuevamente estás equivocado, esta sí es una tarántula del género Cyrtogramoma. ¿Y esta? Nuevamente sí es una tarántula del género Salistops. Y ahora, ¿esta? No, esta es una araña no tarántula del género Licinus. Y finalmente, ¿qué me dices de esta? Bueno, si ahora dijiste no, estás en lo correcto, pero si hubieras dicho lo mismo en 2024, hubieras estado equivocado, ya que en este año esta araña sí estaba clasificada como una tarántula, pero ya no es el caso. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuáles son las características que definen a una tarántula y la separan del resto de arañas? Bueno, en este video explicaré lo que sabemos hasta la fecha sobre este tema, ya que la línea que divide lo que es y lo que no es una tarántula es mucho más difusa de lo que solemos pensar. Quédate porque este es el video más completo en todo internet sobre el tema. La mayoría de videos, incluso en otros idiomas, solo te explican la diferencia entre arañas megalomorfas y araneomorfas, pero aquí no haremos solo eso. Nos adentraremos en el mundo de la taxonomía y la evolución de estos animales para poder entender correctamente qué es una tarántula. Vamos allá. Primeramente tenemos que aclarar una cosa, y es que la palabra tarántula, como muchas otras, tiene un uso científico y un uso vernáculo o coloquial. Originalmente no iba a aclarar esto, pero en el video que hice en el que hablaba de Ischiocolus valentinus, dije que esta se trata de la única especie de tarántula en toda España. Y solo por decir esto se me inundaron los comentarios con gente diciendo, no, pero nosotros también llamamos tarántulas a las arañas lobo aquí en España. Y a esto respondo, a ver gente, está bien que ustedes las llamen así en su día a día, y entiendo que hay una diferencia cultural, pero no hay que olvidar que eso es un uso coloquial propio de España únicamente y no hay que mezclar las cosas. Es lo mismo a como aquí en México coloquialmente al coatí algunas personas le llaman tejón, aunque no tiene absolutamente nada que ver con los tejones de verdad. Pero la palabra tarántula era originalmente usada para las arañas lobo y no para las tarántulas. Sí, felicidades, acabas de descubrir que el lenguaje y el uso de las palabras cambian con el tiempo. Por poner un ejemplo, originalmente la palabra patata era batata y era usada para el camote o boniato. Quiere decir entonces que lo correcto es rescatar el uso original y que decirle patata a esto es incorrecto porque originalmente era la palabra para este otro? Evidentemente no. En un artículo científico moderno jamás van a ver que se refieran a una araña lobo como una tarántula. Así que en este y en todos mis demás videos el uso de la palabra tarántula es en el contexto científico, ¿ok? Está bien. Bien, habiendo aclarado eso, la pregunta que nos queda es entonces, ¿qué es una tarántula en un contexto científico? Empecemos por clarificar que las tarántulas son un tipo de araña. Esto puede parecer algo obvio, pero tengo que aclararlo porque a día de hoy hay gente que sigue creyendo que las tarántulas son otro tipo de arácnido separado de las arañas, pero esto no es así. A ver, vamos a recapitular rápidamente dónde se ubican las tarántulas en el árbol de la vida. Si ya saben toda esta información pueden saltar hasta el minuto que ven en pantalla, pero les recomiendo quedarse para refrescar la memoria. Ah, ¿te quedaste? Muy bien. Esto que sigue puede parecer algo complejo porque es taxonomía, pero lo intenté organizar de una forma que no sea muy difícil de entender, así que sígueme el hilo, por favor. Los animales se separan en diversos grupos llamados filos, que agrupan animales con una arquitectura corporal compartida. Por ejemplo, los humanos junto con un tiburón y un pato somos parte de un filo llamado Chordata, porque compartimos, entre otras cosas, la característica de tener una vara de soporte en la espalda llamada notocorda y una cola postanal. Básicamente todos los Chordata compartimos este plano corporal básico. Dentro de estos filos nos vamos a ir a un filo llamado artrópoda, los artrópodos, que son animales con patas articuladas y exoesqueletos de un material llamado quitina. Dentro del filo de los artrópodos, estos se dividen en dos grupos, llamados subfilos, que se diferencian por el tipo de piezas bucales que tienen. Por un lado está el subfilo Mandibulata, que obtiene su nombre por tener mandíbulas y antenas. Aquí encontramos a los insectos y ciempiés, por ejemplo. Y por el otro lado tenemos al subfilo Chelicerata, que obtiene su nombre por tener quelíceros como apéndices bucales y además no tienen antenas. El subfilo de los quelicerados se separa en dos grupos llamados clases. Tenemos a la clase Pycnogónida, llamadas coloquialmente arañas de mar, aunque no son arañas, y a la clase arácnida, los famosos arácnidos. Dentro de la clase arácnida tenemos varias divisiones internas, llamadas órdenes. Aquí vamos a encontrar a muchos órdenes, los cuales no voy a nombrar en su totalidad, pero como ejemplos están el orden de los escorpiones, el orden de los sifosuros o cacerolas de mar. Sí, las cacerolas de mar son arácnidos, también tengo un short de eso. Y el orden que nos interesa hoy, que es el de las arañas, u orden Araneae.
O sea, todo lo que sea parte del orden Arane es una araña por definición. Dentro de las arañas tenemos dos divisiones o subórdenes. Tenemos al primitivo suborden Mesotele, que es un grupo muy reducido en la actualidad, que son arañas que todavía conservan un primitivo abdomen segmentado. Y del otro lado tenemos al suborden Opistotele, que son arañas con un abdomen sin segmentación, o sea, el 99.9% de las arañas modernas. Este es el grupo que nos interesa. Dentro de las arañas sin segmentación, tenemos dos grupos llamados infraórdenes. Por un lado, tenemos al infraorden de las arañas araneomorfas, cuyos quelíceros son perpendiculares al cuerpo de la araña y se apuntan el uno al otro. Y del otro lado está el infraorden de las arañas migalomorfas, cuyos quelíceros son paralelos entre sí y al cuerpo de la araña, por lo que nunca están encontrados entre sí. Este es el grupo que nos interesa. El infraorden de las migalomorfas se divide en dos grupos, llamadas superfamilias. Por un lado tenemos a la superfamilia Atipoidea y por el otro a la superfamilia Avicularioidea. Aquí no importan tanto los detalles, solo que sepan que Atipoidea es más primitiva y que Avicularioidea tiene características un poco más avanzadas y esta es la superfamilia que nos interesa. Finalmente, la superfamilia Avicularioidea se divide en varios grupos, llamados familias. Y dentro de estas familias encontramos una muy especial, llamada la familia Cerafóside, cuyo nombre común es, damas y caballeros, tarántulas. O bueno, si se quieren ver muy profesionales les pueden decir arañas terafósidas o terafósidos, pero es lo mismo. Así que bueno, ahora saben que siempre que diga tarántula me estoy refiriendo única y exclusivamente a una araña perteneciente a la familia Cerafóside. Entonces sí amigos, las tarántulas son arañas. Como ya vimos, son parte del orden Arane y cumplen con todas las características anatómicas de una araña. Por eso detesto que se use el término arañas verdaderas para las arañas araneomorfas, porque eso insinúa de alguna manera que las tarántulas y las demás arañas migalomorfas son arañas falsas, cosa que es falsa como ya vimos. Entonces, así de fácil, ¿una tarántula es cualquier araña de la familia Cerafóside? Pues en teoría sí, pero eso por sí solo no es nada útil. Si solamente decimos eso, seguimos sin entender por qué esto es una tarántula pero esta otra no. La pregunta filosófica es ¿qué hace al terafósido? Así que tenemos que indagar aún más en profundidad en el tema. Para esto necesito introducirles el principio fundamental con el cual se clasifican a los organismos actualmente. Nuevamente se viene un poco pesado, pero yo sé que tienes un mejor lapso de atención que un niño de 7 años viendo reels de Tung 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 Sahur y que podrás entenderlo perfectamente. Así que vamos. En tiempos más antiguos en los cuales nuestro entendimiento de la evolución y el origen de los diferentes grupos de seres vivos estaban en pañales, los organismos se agrupaban con otros que tuvieran características físicas similares. Por ejemplo, existía el históricamente famoso grupo Pachydermata, que incluía elefantes, rinocerontes e hipopótamos, unidos por ser grandes mamíferos africanos con piel dura y gris. Y digo, esto es hasta cierto punto intuitivo y fácil para poder organizar el árbol de la vida. Sin embargo, conforme nuestro entendimiento de la evolución creció, nos dimos cuenta de que las cosas no eran tan sencillas en la naturaleza. El problema con este sistema es que organismos no relacionados podían evolucionar características similares de manera independiente, lo cual nos daría una falsa ilusión de parentesco de dos organismos que en realidad no tenían nada que ver. Me pondré como ejemplo. Yo soy blanco, mi tío es moreno y tengo un amigo blanco también. Sin tener conocimiento de mi genealogía, podríamos pensar que mi amigo está más emparentado a mí y es mi familiar, cuando en realidad es mi tío quien es mi pariente. Y el que yo tenga el mismo color que mi amigo es simplemente una coincidencia. Es por esto que, a mediados del siglo XX, el paradigma cambió. Ahora, en vez de nosotros hacer estos grupos basándonos en características arbitrarias, lo que se hace es darle a una computadora todas las características posibles de varios organismos. Esto va desde presencia o ausencia de alguna característica, medidas de una estructura, toda característica que se les pueda imaginar. Y basándose en varios algoritmos y fórmulas de probabilidad, la computadora nos arma un diagrama que reconstruye el árbol familiar más probable o parsimonioso, o sea, el que requiere menos cambios para ser posible. Por ponerles un ejemplo, tenemos aquí a un orangután, una langosta y un delfín. ¿Cómo creen que sean las relaciones de parentesco entre estos tres animales? A pesar de que la langosta y el delfín son ambos acuáticos y que podríamos tal vez pensar que ambos organismos son más cercanos entre sí que al orangután y podríamos dividir a estos tres animales en un grupo de animales acuáticos y un grupo de animales terrestres, ¿qué tal si mejor tomamos en cuenta que tanto el delfín como el orangután tienen un esqueleto interno compuesto de los mismos huesos del mismo material? Tomando esto en cuenta, ahora es mucho más probable pensar que este carácter tan particular y complejo evolucionó una única vez aquí y que el orangután evolucionó el ser terrestre por separado, a pensar que originalmente no había esqueletos y que luego tanto el delfín como el orangután los evolucionaron por separado. Que bueno, realmente es al revés, empezaron los mamíferos terrestres y el delfín es el que evolucionó ser acuático por separado, pero entienden mi analogía. Pero ojo, como dije, todo esto son probabilidades únicamente. En realidad no tenemos una máquina del tiempo para ver en tiempo real si este fue realmente el caso en vez de este. Pero creo que podemos estar todos de acuerdo en que esto es mucho más probable que esto. Bueno,
Ahora piensen en esto que acabamos de hacer, pero en vez de solamente considerar la presencia o ausencia de esqueleto, consideremos cientos o miles de características de muchos organismos a la vez. O incluso mejor, lo que es del estándar moderno, de hecho. Consideremos los datos del genoma, con lo que se evitan posibles errores producto de que dos organismos no relacionados evolucionen por separado una misma característica física. Bueno amigos, pues esa es la base del sistema actual para clasificar a la vida, el cual llamamos la sistemática filogenética y el campo de la filogenómica cuando se usa el ADN. En este sistema lo más importante y lo que quiero que se les quede grabado es que los grupos no son definidos por características específicas, sino por sus relaciones evolutivas. En este nuevo contexto ya no es cosa de buscar características para agrupar organismos, sino que, más bien, nosotros solo obtenemos todos los datos posibles de los organismos, se los damos a la computadora y esta nos da los grupos y nosotros vemos ya de forma secundaria cuáles son las características que comparten los miembros de un grupo. Pero con esto, otra cosa importante es que estas características son plásticas y siempre se pueden producir excepciones a la regla. Por ejemplo, la característica principal de la subfamilia Theraphosinae es la presencia de setas urticantes de tipo 3 en el opistosoma. Sin embargo, algunas especies del género Hemiragus que viven en cuevas han perdido por completo estas setas a lo largo de la evolución. ¿Significa esto que entonces ya no son parte de la subfamilia Theraphosinae solo porque no tienen esta característica? Pues sí, güey, no mames. Pues no, solo quiere decir que son una excepción a la regla y que tuvieron una modificación de esta característica de manera secundaria, pero su historia evolutiva reconstruida tanto con ADN como con otros caracteres morfológicos nos dice que claramente son Theraphosinae. Es por esto que, repito, los grupos los definimos por sus relaciones evolutivas y no por las características físicas. Así que bueno, luego de todo este contexto, estás listo finalmente para entender qué es una tarántula. Entonces, les comento que afortunadamente ya se han hecho varios de estos análisis con tarántulas. Se han hecho tanto con ADN, que son más confiables de lejos pero bastante más caros y difíciles de hacer, como con datos morfológicos, que son más baratos y fáciles de hacer, pero suelen ser mucho menos precisos. Condensando todos estos trabajos que tenemos disponibles hasta ahora, ¿cuáles son las características que comparten las tarántulas entonces? Tradicionalmente, el consenso es que parece ser que las tarántulas tienen 5 características que las unen. 1. La presencia de escópulas densas en los tarsos de las patas. Las escópulas son estos pelitos que les ayudan a tener mejor agarre, que son las responsables de que cuando les pega la luz en las puntas de las patas, observemos un destello azul o verde. 2. La presencia de mechones de setas retráctiles en las garras en las puntas de las patas, llamadas en inglés claw tufts. 3. Una proyección con forma de piquito en la parte delantera de esta parte llamada maxila. 4. El último segmento de las hileras posteriores está alargado, condición llamada digitiforme. Y 5. Las tricobotrias son proporcionalmente grandes y se encuentran alineadas en filas bien definidas en las patas. Las tricobotrias son unas pequeñas setas modificadas que tienen para captar vibraciones. Entonces, ahora sí finalmente, ¿una tarántula es una araña migalomorfa con estas 5 características? Pues casi. Esta clave de identificación en efecto aplica con la gran mayoría de tarántulas. Pero el problema empieza cuando vemos a ciertas tarántulas primitivas como los géneros Cyrtogramoma, Dolicotele o Salistops. Algunos de estos géneros empiezan a omitir una o dos de estas características. Pero JC Spiders, tú mismo dijiste que es normal que dentro de un grupo haya ciertas excepciones a la regla. Y sí, es verdad, pero el detalle es que estos muchachos de aquí existen. Gente, les presento a la familia Barrichellidae. Esta familia es la familia hermana de nuestra querida familia Theraphosidae, y el problema es que tiene una morfología extremadamente similar a la de las tarántulas. Tan similar que las diferencias morfológicas con esta familia radican precisamente en solo un par de estas características. Por ejemplo, comparten con las tarántulas los mechones de setas en las garras y a veces incluso lo de las escópulas en los tarsos. O también hay algunas con la proyección en la maxila. Así que, como ya lo habrán deducido, si por un lado tenemos a una familia de arañas extremadamente similares a las tarántulas, con solo un par de características que las diferencian, y por otro lado tenemos a tarántulas primitivas que se saltan un par de estas características típicas de una tarántula, ¿cómo sabemos si estamos viendo una tarántula o un barichélido? Pues bien, en estos casos en los cuales la información morfológica es confusa, la única solución realista es que una filogenia con datos del genoma nos diga quién es qué. Pero el problema es que, a pesar de su gran importancia para entender los orígenes del grupo, estas tarántulas primitivas y los barichélidos han sido históricamente de los grupos de arañas menos estudiados y con menos muestreos de ADN. Es por esto que históricamente estos y otros géneros han estado saltando entre Barrichellidae y Theraphosidae. Los aracnólogos nomás no terminan de decidirse. Sin embargo, hemos avanzado bastante en los últimos años. Por ejemplo, gracias al ADN ya se arregló desde hace unos años el posicionamiento del género Trichopelma, antaño considerado parte de Barrichellidae. Ahora sabemos que en realidad es un género basal al grupo que contiene a la mayoría de tarántulas americanas. Así que, con suerte, esta situación se irá solucionando con más estudios que vayan saliendo en los años.
Pero de momento nos quedan unos cuantos géneros basales de los cuales estamos a la espera de que los estudios con ADN nos confirmen si son bariquélidos o tarántulas. Estos géneros cuya identidad sigue siendo dudosa son Salistops, Reiklingia, Cyrtogramoma y Taleromata. Y también yo personalmente incluiré los géneros Acanthopelma, Myostola y Dolicotele. Estos últimos tres, si bien su morfología sugiere de forma más clara que sí son tarántulas, igualmente presentan ciertas características primitivas y necesitamos que las incluyan urgentemente en un análisis con ADN para poder resolver bien la base del árbol evolutivo de las tarántulas. Otro avance que de hecho está recién salido del horno este año es que parece ser que el acomodo de los ojos es de hecho una característica súper efectiva para diferenciar entre tarántulas y bariquélidos. Sí lo sé, suena como algo súper aleatorio, pero déjenles explico. Básicamente, en este estudio graficaron las formas de varias estructuras diferentes de tarántulas y bariquélidos en un tipo de análisis llamado morfoespacio. En este tipo de análisis se busca encontrar correlaciones entre una forma específica de alguna estructura anatómica y un grupo taxonómico de animales. Entonces, si al análisis metes una característica y tus puntos están todos mezclados y dispersos, entonces quiere decir que esa característica es muy plástica entre todos tus animales y no sirve realmente para poder identificar a los distintos grupos. Pero si coincide que en tu gráfica de una estructura se agrupan los animales justamente en los grupos que metiste originalmente, entonces quiere decir que la forma de esta estructura es un buen baremo para identificar a ese grupo. Y pues básicamente eso hicieron en este estudio con diversas partes corporales de tarántulas y bariquélidos, y resulta que el acomodo de los ojos es súper confiable. El único detalle es que hay un grupo de bariquélidos, los miembros americanos de la subfamilia Sasoninae, que tienen prácticamente el mismo acomodo que las tarántulas. Pero bueno, en este contexto realmente no es un problema, ya que estos bariquélidos específicamente son arborícolas y muy fácilmente distinguibles de las tarántulas. Y bueno, ¿a quién tenemos aquí? El estudio arrojó también que de todas las tarántulas analizadas, Cyrtogramoma fue justamente la única que tiene un acomodo de ojos que entra dentro del rango de los bariquélidos. Así que, como les digo, con este y los otros géneros de tarántulas sospechosas todavía hay que tener cautela con aceptarlas como tarántulas. Con lo confiable que parece ser el acomodo de ojos, ahora el que Cyrtogramoma sea una tarántula queda muy en duda. Pero bueno, aquí el punto es que pueden añadir el acomodo de los ojos como una sexta característica a la lista que ya les di. En tarántulas el acomodo de los ojos es así y en bariquélidos es más variable, pero generalmente es así. No me voy a poner a explicarlo, aquí aplica la de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y ya para concluir sin dejar cabos sueltos, quiero compartirles el caso particular de esta peculiar araña que les puse al inicio. Se trata del género Meloina. Estas arañas se conocen desde 1953. Originalmente fueron identificadas como tarántulas. Luego, en 1985, se identificaron como parte de la familia Paratropididae, a la cual luego le haré un video, pero ahora mismo no es relevante, es otra familia. Luego, en 2020 dijeron que siempre sí eran tarántulas y apenas el año pasado, 2025, usando ADN, se vio que no son parte de ninguna de las dos familias, sino que forman su propia familia, la familia Glabropelmatidae. Por esto dije al inicio que si hubieran dicho que sí son tarántulas, hasta 2024 seguirían estando bien. Con estas arañas nuevamente tenemos el problema de que su morfología es extremadamente confusa. Tienen la mayoría de las características de las tarántulas, pero también la extraña combinación de tener los clotops, que como ya dije son exclusivos a tarántulas y bariquélidos, pero no tienen escópulas en lo absoluto. Pero lo bueno es que como ya dije, en 2025 el ADN nos reveló que en realidad son su propia familia independiente. Así que esto nuevamente nos da esperanza de que en unos años posiblemente esta situación estará completamente resuelta. Y de hecho, interesantemente, según el estudio, son incluso más cercanas a las tarántulas que los bariquélidos. Pero es de momento un solo estudio, así que por ahora es mejor quedarse con lo que les dije, que Bariquélide es la familia hermana de Theraphosidae. Pero de todas formas pongo a Meloina en el ojo público para que la consideren en la discusión. Así que para cerrar y resumiendo todo, una tarántula es una araña migalomorfa miembro de la familia Theraphosidae. Esta familia generalmente se puede diferenciar del resto de arañas por las 5 o 6 características que mencioné antes. Sin embargo, existen algunas tarántulas primitivas con algunas de estas características ausentes, las cuales, basándonos únicamente en su morfología, pueden también pasar a veces como miembros de la familia Bariquelidae. Y solo podremos identificarlas con certeza como tarántulas una vez se incluyan en un análisis filogenómico. Hasta entonces, el si estas arañas son tarántulas o no depende de la literatura más reciente y queda sujeta a cambio. Como es evidente, todavía queda mucha chamba para reconstruir todo el árbol evolutivo de estos organismos, pero eventualmente llegaremos a entender la mayoría. Es hora de examen, amigos. A ver, si les pongo esta Licinus y les pregunto si es una tarántula o no y por qué, ¿qué me dicen? Así es, no lo es ya que no tenemos mechones en las garras ni escópulas en todos los tarsos. Si te pongo esta Meloina, ¿qué me dices? En efecto, no es una tarántula. No hay escópulas ni en tarsos ni en metatarsos y el último segmento de las hileras está cortito, no digitiforme. Y finalmente, si te pongo estas Salistops,
Efectivamente, la respuesta correcta es, bueno, la literatura actualmente las clasifica como tarántulas, pero por sus características que también pueden sugerir varicélide, como por ejemplo que el último segmento de las hileras es corto o que la escopulación es muy ligera en los tarsos 3 y 4, mejor hay que esperar al ADN. Muy bien, si contestaste las 3 bien, felicidades, entendiste el video, y si no... Vaya, pobre Duke, de verdad es un fracasado. Pues bien amigos, si llegaron hasta aquí y entendieron el video, se los agradezco y comenten varicélide para confundir a la gente en los comentarios. Espero que esta información les haya sido útil e interesante. Si fue así, suscríbete para más videos así y compártelo con tus demás amigos tarantuleros para que sepan realmente qué es una tarántula. Porque amamos estos organismos, pero realmente incluso yo antes de hacer esta investigación no sabía bien qué era una tarántula. Respecto a las fuentes, las tienen en la descripción como siempre. Nos vemos en el próximo video.